más grande y digno de... Hola mis hermanos, qué gusto saludarles en este día hermoso que el Señor nos ha dado. Les mandamos como siempre, con mucho afecto, un fraternal saludo a todos ahí donde usted está, desde su casita, desde su hogar. Qué bueno que usted se ha dispuesto este día para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos estamos preparando en este día para compartir una palabra. Nos hemos estado preparando para compartir esta hermosa palabra. Recuerda usted que la vez pasada hablamos de la gracia, de la potencia de la gracia de Dios. Dijimos que íbamos a compartir con usted algunos temas sobre esta importante enseñanza de la palabra de Dios, de la gracia de Dios. Y hoy queremos compartir con ustedes una palabra buena. La verdad que cuando tocamos este tema de la gracia, es muy conmovedor cuando entramos en la palabra de Dios y comprendemos el significado de la gracia. Es algo que realmente te toca, es algo que realmente te mueve, porque es algo maravilloso que se ha desprendido desde la presencia de Dios. Así es que para nosotros, sin merecerlo, el amor de Dios se ha manifestado, el favor de Dios ha estado con nosotros sin ser merecedores, solamente por su pura gracia, por su puro afecto, por su puro amor. Él ha extendido su mano sobre nosotros. Hoy queremos tocar el tema cómo crecer en la gracia, porque la Biblia dice que debemos de crecer en la gracia. Y queremos leer un texto de la Biblia ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Capítulo 3 de 2 de Pedro, en el versículo 18, dice la palabra de Dios así. Quiero leer con ustedes 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que tenemos que crecer en la gracia. Mire, tan importante es la gracia de Dios, que no solamente Dios nos ha favorecido sin merecerlo, no solamente nos ha mirado y ha pensado en nosotros, que Él quiere restaurarnos, que nosotros lleguemos a ser restaurados a un nivel de gracia donde nosotros podamos tener una relación más profunda con su presencia. Por eso dice la Biblia, creced en gracia. El contexto de este verso que hemos leído, el apóstol Pedro menciona algunas cosas importantes. Por ejemplo, él dice que el día del Señor se acerca, que no retarda su promesa, y también habla de la paciencia de nuestro Señor para salvación, no es por tardanza, y de las cosas que muchas veces parecen que se retardan un poquito, y la desesperación y la impaciencia que muchas veces surge en algunas personas, y que de alguna manera puede venir, nosotros podemos desesperarnos y podemos perder la fe, podemos perder la paciencia y desanimarnos. Pero por eso dice el apóstol Pablo, crecer en la gracia. Y la conclusión del apóstol Pedro dice, crecer en la gracia. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de esto. Primero, queremos mencionarles que la gracia de Dios, o la vida cristiana, empieza o comienza con el nuevo nacimiento. Cuando Dios nos atrae, cuando Dios en su misericordia nos llama y venimos a Él y reconocemos que hemos pecado y que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida, y lo hacemos parte de nosotros. Entonces, en ese momento ocurre en nosotros algo maravilloso que se llama el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, entonces venimos a ser hijos de Dios, nacemos de nuevo.
Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí la palabra de Dios hace una analogía, una comparación entre cuando nacemos de manera natural y cuando nacemos de manera espiritual. Cuando nacemos de manera natural, somos engendrados, nacemos de nuestra mamá, ¿verdad? Y ese es un nacimiento natural. Entonces venimos a nacer ahí de sangre y de voluntad de varón. Somos nacidos naturalmente. Sin embargo, el nuevo nacimiento, venimos a nacer a una vida nueva cuando recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, ahí venimos a nacer, no de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es interesante, pero aquí podemos, como que la palabra de Dios nos quiere llevar a nosotros a una distinción de lo que generalmente gobierna este mundo. Y creo que lo mencionaba yo el tema pasado, el asunto de la religión de todos los seres humanos. ¿Qué es la religión? Es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Son los méritos que el hombre trata de hacer para ganarse a Dios o ganarse un lugar en Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí los hombres o los seres humanos hacen de todo para querer alcanzar un favor, para querer lograr un favor. Eso se llama religión, ¿verdad? Eso es algo natural. Eso es un esfuerzo meramente humano que más bien tiene que ver con tratar de acallar o de acomodar un poco la conciencia humana. Pero la vida nueva y la vida espiritual, la vida verdadera en Dios, no se basa en los esfuerzos del hombre ni en sus propios méritos para alcanzar el favor de Dios. Ya lo vimos en el tema pasado. La gracia de Dios nos conduce a encontrarnos de frente con ella, con la gracia, ¿verdad? Sin merecerlo, el favor de Dios está sobre nuestra vida. Y eso es lo que creo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice capítulo 3, el verso 6 de Juan, del Evangelio de Juan, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente, y ese nacimiento proviene de Dios, de la gracia de Dios, no de esfuerzo ni de méritos meramente humanos. Entonces, aquí hay algo bien importante, porque entonces venimos a nacer de nuevo, somos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5:17, del que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Entonces, de ahí para adelante, aquí es donde entra el texto que leímos al principio. Creced en la gracia. Entonces, en la gracia tenemos que empezar a crecer. Tenemos que empezar a tomar lo que Dios nos había dado, le había dado al hombre desde el principio, a lo que quedó plasmado en la imagen con la cual nosotros fuimos hechos, a tomar de la gracia que nosotros no teníamos, pero que ahora en Cristo nos es restaurada y nos es devuelta. Entonces, esa gracia, crecer en la gracia, significa que vamos adquiriendo, vamos tomando lo que Dios nos da, ¿verdad? De su amor, de su bondad, de su favor, y lo vamos integrando a nuestra vida. Nosotros empezamos a tomar a través de nuestro crecimiento lo que el Señor nos quiere dar, ¿verdad? A través de su gracia. O sea, no es que nosotros estamos pagando algo, sino que ahora consiste en que tú y yo, de manera intencional, a propósito, vamos tomando todo lo que la palabra de Dios dice, que es nuestro en Cristo Jesús. Entonces vamos tomando de esa gracia. Esa gracia no tiene que ver con una salvación más profunda. Nosotros somos salvos
y somos salvos. O sea, en otras palabras, Cristo nos perdonó, nos limpió, nos hizo parte de su familia, somos hijos de Dios, fuimos escritos, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, y ya no hay más, ¿verdad? La gracia, esa salvación vino cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? No es que la salvación haya otras cosas que nosotros tenemos que buscar, no, ya la salvación fue hecha. Si tú hoy te tocara partir de este mundo, entonces tú eres salvo, ¿verdad? A lo mejor te convertiste ayer, a lo mejor hace una hora, pero tú eres salvo, porque Cristo te salva. Cristo murió por ti en la cruz, Cristo te perdonó tus pecados, tú lo confesaste como Señor y Salvador, y dice Pablo a los romanos, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón, somos salvos. Entonces somos salvos. Ahí no hay otra cosa. Entonces la gracia, crecer en la gracia no tiene que ver con hacer nuestra salvación más profunda. Tampoco la gracia de Dios significa que vamos a ser perdonados más de lo que ya fuimos. En el momento que tú te arrepientes y le pides perdón a Dios y venimos a su presencia, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Dios nos limpia de toda nuestra maldad, ¿verdad? Entonces todo. Por eso nosotros, Señor, hemos pecado contra ti. No negamos nuestra vida pecaminosa y le pedimos perdón a Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad. Mire qué interesante. Entonces, crecer en gracia no significa más perdón. Dios nos perdona todos los días, pero eso está basado en sus promesas, en su salvación, el arrepentimiento. Pero tampoco, eso no es crecer en la gracia. Algunas personas dicen, pues hermano, yo ya crecí en la gracia porque ya Dios me salvó, porque ya Dios me perdonó. Sí, por gracia, dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, ¿verdad? Sino proviene de Dios por medio de la fe. Entonces, pero crecer en gracia es algo más, no es ser justificado. Ahora, vamos a ver algo entonces. ¿Qué es crecer en gracia? Crecer en gracia es, como ya mencionamos, vamos a desglosar un poquito lo que ya dijimos. Crecer en gracia entonces es ir tomando todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en Cristo, ¿verdad? Y tomar ¿qué, pastor? Tomar todas aquellas virtudes, todas aquellas cosas que se desprenden del carácter de Cristo, para que nosotros vayamos reflejando cada día un carácter semejante al de Cristo. Significa que nosotros tenemos que crecer en estatura espiritual, en fuerza espiritual, en conocimiento de Dios y en el poder de la gracia, en la plenitud de la gracia de Dios. El Espíritu Santo quiere depositar todo eso en cada uno de nosotros. Crecer es movernos de un entendimiento superficial de la palabra de Dios a un entendimiento más profundo y a una apreciación más amplia de Dios. De pronto nosotros empezamos a crecer en un entendimiento espiritual, hay un discernimiento mayor, hay una revelación más comprensiva acerca de los propósitos, de los planes, de los principios del reino de Dios. Entonces, pero porque nosotros estamos anhelando crecer, nos movemos en los mandamientos, en la palabra de Dios, y cada día esa palabra y esa presencia se revela más a nuestra vida, de tal manera que nosotros empezamos a comprender no solo el ámbito de la palabra de Dios, sino el contexto de la vida en la que nosotros estamos transitando. Pero no solamente el contexto de nuestra vida, sino también empezamos a comprender el entorno en el que nos movemos o en el que se mueve este planeta, este sistema, y empezamos a entender muchas cosas. Por eso es que el apóstol Pedro dice, crezcan en la gracia, pero anteriormente él está hablando de la venida de Cristo, y está hablando de los momentos difíciles que van a venir, y él concluye diciendo, crezcan en la gracia. Está tratando de decir
que nosotros estemos siempre discerniendo, comprendiendo lo que está sucediendo, asignando a cada situación o ubicando cada situación en el contexto de la palabra de Dios, que de pronto no caigamos en un miedo o caigamos en emociones o como hemos dicho algunas veces, que nosotros empezamos a dejarnos mover por promesas, por señales, por milagros, y nos volvemos inestables. Vamos a ver en estos días un montón de cuestiones que se van a desatar. Sin embargo, la gracia de Dios nos va a ayudar a discernir cada situación, nos va a ayudar a colocar cada circunstancia, y nos va a ayudar a ubicar cada momento, ¿verdad? En la realidad en la que debe de estar, sin vivir en una confusión, sin vivir en un miedo como está viviendo la gente hoy en día. Por eso es necesario que la gente sea investida, abrace la gracia de Dios y posteriormente empiece a crecer en la gracia de Dios, para que nosotros podamos ser revestidos. Por ejemplo, puede ser que venga un momento más difícil, donde personas a veces te agreden o te lastimen, o caigas en alguna situación de abuso, de injusticia. La primera reacción que vamos a tener pues es reaccionar humanamente, quizás jalar un palo, quizás desear comprar un arma y defendernos, porque las situaciones se pueden volver más complicadas, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ubicar una situación como esta en el contexto de nuestro diario vivir? ¿Qué reacciones tenemos que tener? Porque estas cosas no nos van a avisar, y es cierto que Dios nos guarda, pero muchas veces nuestro carácter, nuestro temperamento va a ser puesto a prueba. Nadie te va a decir, oye, prepárate porque, ¿sabes qué? Mañana te voy a poner un susto porque te voy a quitar tu celular, te voy a robar la cartera, te voy a apuntar con un arma, te voy a poner un arma aquí en tu costado o X cosa, ¿verdad? Esas situaciones no avisan, ¿verdad? Y en un momento dado, ¿qué vamos a hacer en un momento como esto? Y entonces nosotros decimos, pero Dios nos guarda. Sí, Dios nos guarda. Recuerdo muy claramente a un amigo que llegó a una iglesia y no buscaba dónde estacionarse, y entonces las personas que estaban acomodando los carros le dijo, estaciónense aquí por favor, y él dijo, no, es que me quiero estacionar acá. Le dijeron, hermano, es que ahí hemos tenido problemas, ha habido cristalazos, ha habido robos y no alcanzamos con el personal que tenemos para cuidar su carro, mejor póngase acá, que hasta acá lo vemos mejor. No se preocupen, le dijo, Dios me guarda y los ángeles me guardan, ¿verdad? Y entonces entró al culto y salió, y de pronto cuando salió vio que su carro tenía rotos los cristales, no tenía el estéreo, y le habían sacado cosas valiosas de su auto. Y entonces le preguntó a las personas ahí, oiga, ¿ustedes no vieron quién me robó? Que no. Hermano, la verdad no vimos. Acá le dijimos que pusiera su auto porque aquí podemos verlo mejor. Siempre faltan aquellos hermanos que son un poquito así medio burlesco, ¿no? Y le dijo, hermano, ¿qué pasó? No, porque me acaban de robar mi estéreo, me acaban de robar esto. Le dijo, ¿y qué pasó, hermano? ¿Se durmieron los ángeles? ¿O se distrajeron? ¿O se fueron a dar una vuelta por ahí y no se dieron cuenta que le robaron? Son situaciones. No es que Dios no nos guarde, no es que Dios no nos cuide, pero también en algún momento a veces alguien nos avisa y como que nosotros caemos ahí en esa especie de soberbia religiosa o espiritual, ¿no? Porque aquellos cuidadores de la iglesia le dijeron, ponga su auto acá, y él no, y luego le dijo este hermano, se durmió el ángel. No, los ángeles no se duermen. Lo que pasa que muchas veces la manera en la que estamos hechos va a ser a prueba. A veces no pasamos la prueba, a veces somos pesados en balanza y no damos la medida, ¿verdad? Por eso es necesario que, para que estas situaciones no nos sorprendan, nosotros sepamos distinguir, nosotros seamos gente prudente, nosotros seamos gente sabia, nosotros podamos entender en dónde estamos, bajo qué contexto,
nosotros crezcamos en la gracia. Si no vamos a caer en la arrogancia, en el orgullo, en creer que tenemos conocimiento suficiente. No, tenemos que crecer en la gracia. Porque crecer en la gracia es crecer en un entendimiento más espiritual, más profundo de la palabra de Dios y, como ya dije, de todo lo que nos rodea. Crecer en la gracia es seguir a Dios, ¿verdad?, en su misión y en obediencia en todo tiempo, no solamente cuando nos es conveniente. Qué bueno es servir cuando los vientos son favorables, pero también cuando los vientos no son favorables, tenemos que seguir bregando contra vientos contrarios, y ese poder nos los da la gracia de Dios. Si no, vamos a empezar a quejarnos, vamos a empezar a dudar, vamos a empezar a cuestionar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Yo te he servido, yo, Señor, vine aquí con otro y mira lo que me ha pasado. Porque no vamos a entender, no vamos a lograr comprender, porque a lo mejor no hemos crecido, nos hemos quedado cortos y no logramos comprender, ¿verdad?, que la gracia de Dios tiene un propósito para todo. Así que es importante que nosotros crezcamos en la gracia para vivir con más sumisión a Dios y más obediencia a su palabra. Crecer en la gracia es permitir el señorío de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Él es quien está en control de nuestras vidas. Él en medio de toda, incluso a veces de nuestras propias imprudencias, Dios nos guarda. Mire lo que pasa, hermano. Yo me doy cuenta, y ahora me doy cuenta más, quizás porque ya soy una persona un poco más mayor, y me doy cuenta con los niños, y especialmente con mis nietos, hago una observación, y yo me doy cuenta que ellos como niños no son prudentes. Ellos no miden peligros, ellos se avientan, se tiran, se dan volantines, se dan todo. Uno como adulto empieza a ver, se puede golpear con esto, hay que quitar aquello, hay que tener cuidado con ese cable, hay que cuidar, porque uno ya por la madurez entiende el peligro y ya es prudente. Pero los niños no son prudentes, ellos no miden el peligro. Y lo mismo puede pasar con nosotros cuando no crecemos en la gracia, no medimos peligro. Nosotros vamos de frente y alguien nos dice, oye, ten cuidado por aquí, y nos da un consejo, y a veces cuando todavía no hemos crecido en la gracia, hasta los consejos nos molestan, nos incomodan, como a los niños. Los niños te voltean a ver y te quedan viendo así como dirán, ay, mi papá, mi abuelo, mi abuela exageran, ¿verdad? Y quizás se sienten un poco incómodos. Te voltean a ver los niños y dicen, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi abuelo? Y a veces a los niños los agarras, los cargas y les dices, es que te puedes caer ahí, que te puedes golpear ahí. Y los niños dicen, no, suéltame, yo quiero seguir jugando, yo quiero estar ahí, porque son niños y parecen nada. Pero hay personas que humanamente ya son adultas, son cristianas, pero son imprudentes, son personas que no miden peligros, son personas que les da coraje que los aconsejes, que los asesores, que los orientes. Ellos dicen, no, es que es por aquí, y yo pienso que es por aquí, y yo pienso que es por allá, y allá voy, y hasta que no se da un choque contra la pared, o cuando no se caen, o cuando no pasan un momento difícil, dicen, perdón, es que no me di cuenta. Y todavía algunos de ellos dicen, es que nadie me dijo nada, es que nadie me aconsejó, es que nadie me orientó, me dejaron solo. No es cierto. Lo que pasa es que como tú no has puesto interés en crecer en la gracia, todavía no mides las circunstancias, no ves los peligros que están a tu alrededor, no escuchas los consejos que te dan, no alcanzas a oír la orientación de los que te aman, porque tú piensas que siempre tienes la razón, y esa es una característica de que no estás creciendo en la gracia. Cuando uno crece en la gracia, uno se vuelve un poco más prudente, un poco más sabio, uno discierne los peligros, uno se da cuenta de lo que es, uno entiende mejor el consejo, uno presta oído cuando alguien te quiere orientar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco mucho, lo sepas o no lo sepas, tú siempre dices gracias,
gracias, me ha ayudado, me va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú ya eres una persona que empiezas a madurar, empiezas a crecer. Entonces, crecer en la gracia es tener un discernimiento más amplio, es aprender a distinguir las circunstancias, los peligros, que te hacen personas más sabias, más prudentes en las cosas que hacen. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que nosotros sigamos el consejo de la palabra que dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en la gracia. No podemos quedarnos en el mismo nivel. No podemos quedarnos siempre como infantes o como niños o como personas que siempre estamos pidiendo disculpas por todas las cosas. No, es de ser humanos el errar. Es de ser humanos cometer errores. Pero acuérdese que hay errores y hay horrores. Y sí podemos cometer errores. Pero que nosotros vivamos cometiendo los mismos horrores ya no se justifica con nada. Nosotros tenemos que crecer en la gracia para evitar caer en los horrores. Quizá nos vamos a seguir equivocando hasta que Cristo venga por nosotros, pero nosotros tenemos que evitar los horrores, ¿verdad? Y también los errores, para no estar en los mismos errores de siempre. Mire usted, quiero ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Ustedes conocen al apóstol Pedro. La Biblia nos muestra la vida del apóstol Pedro. Era un hombre y ha sido juzgado por muchos lectores por su carácter impulsivo, intrépido. Y increíblemente este apóstol fue uno de los hombres más usados y llegó a ser una tremenda bendición para la iglesia del Señor, porque Pedro no se quedó en el mismo lugar. Pedro decidió crecer en la gracia de Dios. Pablo, acuérdense que del camino a Damasco, cuando cayó del caballo, cuando quedó sorprendido, cuando hizo la gran pregunta, ¿quién eres, Señor? Cuando se le reveló a aquella persona maravillosa de Jesús y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense a ese hombre, aún con el mucho conocimiento, porque el mucho conocimiento no siempre te reviste de la gracia, te dará conocimiento, pero la pregunta es, ¿con tanto conocimiento puedes aplicar ese conocimiento? Porque la gracia de Dios nos ayuda a aplicar en el camino cada situación del conocimiento que adquirimos. Y el apóstol Pablo termina siendo uno de los más grandes apóstoles del cristianismo, un hombre que algunos dicen después de Cristo, fue un hombre tremendamente usado por Dios, un gran maestro. Y luego tenemos a Juan, que también fue llamado junto con su hermano el hijo del trueno, porque eran hombres con un carácter de juicio, un carácter que rápidamente determinaban, ¿verdad? No le importaba, Señor, haz que descienda fuego sobre ellos y los consuma ahora mismo. Yo no sé si te sientes identificados. Algunas personas quisiéramos que se nos dé respuesta inmediata en contra de nuestros enemigos, ¿verdad? Y humanamente, a veces que tú eres agredido o eres ofendido, quisieras que en ese momento hubiera una reacción de juicio contra esa persona, ¿no? Pues así era Juan. No admitía errores de nadie más. Y sin embargo, fue conocido como el discípulo del amor. Es el que más escribe acerca del amor y el que fue conocido como el discípulo amado, ¿verdad? Porque del nuevo nacimiento, la gracia lo llevó a una profundidad mayor, a un cambio, a una transformación, ¿verdad? A ser un hombre de Dios. Amado hermano, no te estoy diciendo que seas perfecto, que ya somos perfectos, pero tampoco podemos justificar nuestra falta de crecimiento diciendo que somos humanos y somos imperfectos. Dios te quiere llevar a ti y a mí a un nivel mayor, a un crecimiento mayor, a que seas una gran mujer de Dios, a que seas un hombre de Dios. A lo mejor algunos van a decir, pero esta mujer era tremenda, este hombre, pero
Se van a quedar maravillados cuando vean en tu vida una transformación y un cambio, de tal manera que no van a tener nada que decir, porque la gracia de Dios te quiere llevar siempre más allá, te quiere atribuir una personalidad diferente, ¿verdad? Que solamente Dios te puede dar. Entonces es importante que crezcamos en la gracia de Dios. Tú y yo somos llamados a no quedarnos ahí en lo mismo. Y ninguna circunstancia puede impedir que crezcamos en la gracia. La iglesia del principio fue perseguida. Y todas esas circunstancias difíciles que implicaban la muerte de los primeros discípulos, en lugar de detenerlos, en lugar de limitarlos, los hizo buscar la gracia de Dios. Y crecieron en la gracia de Dios. A nosotros hoy nadie nos está persiguiendo. Estamos viviendo una circunstancia muy difícil, ¿verdad? Por cuestiones de esta pandemia. Y hemos sido confinados a los hogares porque así hemos querido, ¿verdad? Y sin embargo, eso no significa que nosotros estemos en la casa titiriteando y pensando y justificando que no. Nosotros, estas situaciones nos están ayudando a crecer en la gracia. Y hoy tenemos que buscar crecer en la gracia de Dios más todavía. Hoy nuestro carácter tiene que ser más transformado. Nuestra vida tiene que ir a otro nivel. Cuando esto termine, no vamos a ser los mismos, estoy seguro. Cuando todo esto vaya pasando, Dios ha permitido que salga lo bueno, ha estado puliendo nuestras vidas para que salga lo bueno de ti. Por eso es que estamos instando día con día a seguir unidos, orando, estudiando, adorando, sirviendo, predicando. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que nosotros crezcamos en la gracia de Dios. Tenemos que crecer en la gracia de Dios. Quizás algunos de ustedes van a ser gente más amable, más atenta, van a aprender a escuchar más a su familia, van a ser gente más cariñosa, van a ser gente que va a sentir más compasión por los perdidos. Va a haber gente que a lo mejor no predicaba a nadie por diferentes miedos y que durante esta pandemia ha estado mandando mensajes por teléfono, ha estado haciendo llamadas, ha estado escribiendo temas en Facebook para sus amigos, para las personas, porque la gracia de Dios trasciende. Como dijimos la vez pasada, la gracia de Dios es envolvente. La gracia de Dios es potente, es poderosa para transformar, para cambiar la vida de los seres humanos. Y no solamente la vida, sino los contextos de nuestra vida, los entornos de nuestra vida. Amado hermano, no nos crucemos de brazos. Busquemos cada día crecer en la gracia de Dios, a llenarnos de esa espiritualidad, a buscar esa santidad, a buscar esa presencia que tu vida no puede ser, es inconcebible y no lo vamos a aceptar. Tú debes decirte lo mismo, que cuando esto termine, en lugar de ser mejor, seas peor. No, amado hermano, porque la gracia de Dios está disponible para ti y para mí. Dios nos está llamando a crecer. Y yo te invito este día para que tú tomes la decisión en crecer en la gracia de Dios. Tú busca a Dios y crece. Dile al Señor: Señor, llévame a otro nivel de tu gracia. Llévame a otro nivel de tu gracia preciosa. Amado hermano, en este día yo quiero orar por ti ahí donde está. Semilla de Vida y todo el que escucha esta palabra está invitado para crecer en la gracia de Dios, para abrazar la gracia y crecer en ella. Lo que tú no entiendes, lo vas a entender cuando te introduzcas en la gracia, cuando te dejes abrazar por la gracia. Lo que tú no puedes dominar, lo vas a dominar con la gracia de Dios. Lo que tú no puedes vencer, lo vas a ver como nada el día de mañana, porque la gracia de Dios va a transformar tus fuerzas para resistir cualquier ataque. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mis manos, Señor, para orar por este pueblo que hoy ve esta palabra, que hoy escucha esta palabra. Ahí donde estás sentado, donde estás
de pie escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús pido para que la gracia de Dios te abrace y ponga un nuevo sentimiento, un nuevo deseo, un hambre de buscar y de crecer en la gracia de Dios, para que seas un hombre, una mujer, un joven transformado por la gracia de Dios. Déjame decirte algo en esta hora. Suelta cualquier sentimiento negativo, deja la amargura, deja el coraje, deja el odio y sumérgete en la gracia de Dios en Jesucristo. Dile que te abrace, dile que te perdone, dile que te arrepiente de tus pecados, dile que te reciba como su hijo. Ahí donde estás, y si tú ya eres un hijo de Dios, levanta tus manos ahí donde estás y dile al Señor: Señor, no dejes que yo sea un enano, una persona, Señor, que siga metido en el mismo hoyo. Levántame y llévame a un nuevo nivel de tu gracia. Hermana querida, Dios te quiere llevar a una gracia, a un nuevo nivel diferente. Hermano querido, Dios quiere que tú crezcas en su gracia. Levanta tu corazón, busca la gracia de Dios. Deja que Dios te use, que tú tengas discernimiento, que tú tengas capacidad y profundidad espiritual en la gracia de Dios. Padre, todo esto lo declaramos en el nombre de Jesús sobre tu pueblo, sobre la vida de las personas que vean este video, en cualquier contexto, Señor, que prueben la gracia de Dios. Y te invito a probar la gracia de Dios en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amado hermano, que Dios te bendiga. Te amo en el amor de Jesucristo y te animo a seguir adelante, cuidándote sin ningún miedo, pero siempre adelante, porque la gracia de Dios te acompaña. La gracia de Dios te cubre, la gracia de Dios te fortalece. Un abrazo y que el Señor te bendiga y estamos viéndonos pronto. Yo quiero